Hoy vamos a estar en el capítulo 3, vamos a estar empezando el capítulo 3, entonces si trajeron sus Biblias, pueden abrirlo en el capítulo 3. Esta historia me emociona muchísimo, es la historia de Jesús con Nicodemo, creo que todos la hemos escuchado en algún momento. Vamos a hacer una oración para empezar. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, y es un regalo, Señor, que podamos estar acá. Y sobre todo es un regalo, Señor, tener tu palabra accesible para nosotros. Te pido, Señor, que tu Espíritu sea nuestro maestro, que nos hable, nos cambie, nos transforme. Que simplemente yo sea un portavoz tuyo, Señor. Danos corazones dispuestos a recibir tu palabra, a ser transformados por vos. Queremos verte, Jesús, queremos verte, queremos conocerte más. Te damos gracias y te entregamos este espacio en el nombre de Jesús. Amén. Este libro el libro de Juan es un libro fascinante porque nos muestra lo glorioso, lo único que es Jesús. De hecho, es un libro muy particular en los diferentes, comparándolo con los diferentes evangelios. Quería contarles una historia. Había un pandillero, de hecho en Los Ángeles, en California, se llamaba Mickey Cohen. Era un pandillero que literalmente era un gángster y era muy temido en Estados Unidos en una época. Y mucha gente de la iglesia empezó a orar por Mickey Cohen porque decían, si Mickey Cohen se convierte, todo el mundo se va a convertir. ¿Cuánta gente no se va a convertir? Porque literalmente él lideraba a todos los gángsters que ven en California. Y entonces resulta que una vez, una de estas iglesias que estaba orando, ve a Mickey Cohen entrar a la iglesia. Y entonces obviamente todo el mundo quedó impresionado de que Mickey Cohen acaba de entrar. El pastor al verlo entrar obviamente hizo un poco su mensaje evangelístico. Y entonces hizo un llamado a responder, a recibir a Cristo, y para sorpresa de todos, Mickey Cohen pasó a la frente. Entonces fue una noticia que de hecho salió, ¿verdad? En los medios, que Mickey Cohen se había convertido. Resulta que Mickey Cohen siguió yendo a la iglesia, pero Mickey Cohen con el pasar del tiempo no hacía nada diferente, seguía siendo un gángster. ¿Verdad? Entonces, muchos de la gente de la iglesia decían, bueno, hay que darle tiempo, tal vez que Mickey Cohen empiece a digerir ciertas verdades y cambie. Pasó el tiempo y nunca cambió. Y le preguntaron a Mickey Cohen que qué pasaba, ¿verdad? Si él realmente había recibido a Cristo. Y la respuesta de él fue, hay jugadores de fútbol cristianos, hay vaqueros cristianos, políticos cristianos, ¿por qué no un gángster cristiano? Esta historia la cuento porque creo que algo muy relacionado a lo que le pasó a Mickey Cohen es el tema que vamos a hablar hoy. Es un tema muy particular porque Jesús tiene una conversación con Nicodemo súper importante. Es un tema demasiado relevante para nosotros. De hecho, obviamente como estaban con este tema de la conversación con Nicodemo, leyendo artículos, leyendo gente, decían, la iglesia ha perdido el significado de lo que significa nacer de nuevo. De hecho, otras no solamente se le dice nacer de nuevo, sino se le dice regeneración o nuevo nacimiento. Y eso es un poco el tema que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar en el libro de Juan, vamos a leer el texto, empezando del versículo 1 en el capítulo 3. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue a visitar a Jesús de noche. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios.
dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del espíritu, del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Vamos a quedarnos por ahí en ese momento. Entonces, bueno, vemos a Nicodemo. Nicodemo va a donde Jesús a visitarlo, va de noche. Nicodemo era un fariseo. De hecho, no solamente era un fariseo cualquiera, era un dirigente de los fariseos. Leyendo un poco, decía que era miembro del Sanedrín. Solo habían 70 judíos que eran miembros del Sanedrín. El Sanedrín era la corte suprema para los judíos. O sea, literalmente aquellos que decidían qué se hacía con las personas en el pueblo judío. O sea, era una persona súper importante, era una persona súper inteligente. Al ser fariseo era una persona que era estudiosa, era una persona muy respetada. Y sin embargo dice que llega a visitar a Jesús de noche. Es interesante porque dicen algunos estudiosos que, de hecho, voy a leerlo, creo que lo tenemos ahí, D.A. Carson, para ver qué significa. Tiene un significado, una connotación de que haya venido de noche. Dice, la causa de que Nicodemo vino a Jesús de noche es incierta. Dice, la mejor pista es el uso que Juan le da a la palabra noche. Dice, en cada instante la palabra se usa en el libro y es metafóricamente para descubrir la oscuridad moral y espiritual. Nicodemo se acercó a Jesús. Nicodemo se acercó a Jesús de noche. Pucha, qué diferencia. Nicodemo se acercó a Jesús de noche, pero lo que él no sabía es que su propia oscuridad era más oscura de lo que él creía. Y esto es demasiado interesante porque muchos de nosotros posiblemente pasamos esta puerta, entramos y venimos por primera vez o tenemos mucho tiempo de estar viniendo a la viña, o a veces ni siquiera queremos venir a la viña porque nos ponemos a pensar, pucha, no estoy tan mal yo, ¿verdad? Mi oscuridad no es tan densa. Y sin embargo, Jesús, eso es lo que va a tratar de hacer. Lo que Jesús va a tratar de hacer es revelarle un poco más a Nicodemo su oscuridad. A mí me ha pasado, ¿verdad? Muchas veces. Yo he venido acá y me pasaba muchísimo al principio, ¿verdad? Que yo invitaba a un grupo que iba antes, a amigos míos que no eran cristianos, y entonces, o compartía con mucha gente, ¿verdad? Pero invitaba a amigos que no eran cristianos y escuchaba un mensaje y casi que le quería codear, ¿verdad? Pues es más, esta hora es para este mae, ¿verdad? Que codeaba a las personas porque pensaba que los mensajes eran para los demás y no para mí. Hasta que empecé a entender, ¿verdad? Un poquito más cada vez mi oscuridad, ¿verdad? Mi pecado. Y cada día donde más entendía la oscuridad que era densa en mí, disfrutaba los mensajes, hasta los más malos que habían. ¿Por qué? Porque entendía que Jesús tenía algo conmigo. Jesús tiene esta conversación con Nicodemo. Nicodemo se acerca de noche. Otros dicen que además no solamente revelaba, ¿verdad? Un poco algo que Jesús iba a descubrir en él, su oscuridad espiritual y moral, sino que además el que llegara de noche era porque Nicodemo quería esconderse, ¿verdad? Obviamente no tenían luces, no tenían postes, y Nicodemo era fariseo y los fariseos no querían mucho a Jesús.
Entonces, una manera en la que nadie me viera y podía ir a hablar con Jesús era irme de noche. Y creo que a veces nos pasa a nosotros lo mismo, ¿verdad? Nos asociamos a Jesús y con Jesús igual. Venimos delante de Jesús, los fines de semana levantamos las manos, adoramos, pero el resto de la semana nadie sabe que venimos a un lugar como este. Es más, a mí me pasa a veces, ¿verdad? A mí me gusta andar en bici, me gusta compartir a veces intencionalmente con gente no creyente, y a veces una pregunta incómoda para mí: ¿y vos qué haces? ¿Verdad? Yo creo que tal vez no todos los que están acá se sienten incómodos con esa pregunta, pero tal vez nos preguntan: ¿qué hiciste el sábado en la noche? ¿O qué vas a hacer? Y inventamos un cuento: voy a ir donde mi tía, porque no queremos decir: voy a ir a un grupo por ahí. No queremos decir realmente a lo que vamos o lo que somos. Y esto es lo que Jesús quiere tratar con Nicodemo. Quiere tratar algo muy profundo dentro de él. Y no solamente quiere tratar eso con Nicodemo, sino quiere tratarlo con nosotros. ¿Verdad? Yo creo que la razón por la que a veces no queremos que los demás se den cuenta es porque tenemos demasiado miedo a lo que los demás piensen de nosotros. Nos interesa demasiado la opinión de los demás. Creo que Pablo decía, ¿verdad? En Gálatas, si quisiera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. ¿Cuántos muchas veces tomamos decisiones tan equivocadas o tomamos parte en conversaciones tan poco cristianas simplemente por lo que los demás van a decir de nosotros? Un día de estos estaba hablando con Santiago, un amigo que viene acá, y le decía: qué difícil es a veces, ¿verdad, porque estamos en un chat y hay gente que manda cosas que no tiene que mandar, y entonces o me mandan algo, posiblemente un chiste que es demasiado pasado, y entonces me dice Santi: sí, yo lo que hago es que no respondo nada. Mi primo me mandaba chistes demasiado pasados y la verdad es que nunca más, o sea, le respondí, me mandaba ese chiste y no le respondía nada, y al final nunca más me volvieron a mandar chistes. Es difícil, es incómodo, ¿verdad? Porque no queremos ser ese tipo de cristianos que asustamos a los demás, sino más bien alguien que podamos ser luz y traer a gente a Cristo, pero ser siempre fieles a Jesús también. Ahora, vamos al versículo 3, donde dice, bueno, vemos que, el versículo 2, estaba Nicodemo, dice después, en versículo 2, este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Rabí. Rabí significa maestro. O sea, Nicodemo reconocía que Jesús era maestro. Y además dice: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Entonces, además, no solamente él vino a visitarlo por algún interés, sino que además sabía que Jesús venía de parte de Dios. Y que no solamente venía de parte de Dios, sino que era un maestro importante. De hecho, esto viene al contexto que está anterior de esto, no lo tenemos ahí, pero el versículo 23 y 24 del capítulo 2 dice: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. ¿Ven qué interesante? Posiblemente Nicodemo se acercó porque había visto las señales milagrosas, había escuchado de Jesús. Y esas señales que él escuchaba y vio, él testificaba que era Dios el que estaba actuando a través de Jesús. Sin embargo, Nicodemo llega a tratar de impresionarlo y Jesús le responde: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y este es el tema principal en el que nos vamos a quedar, ¿verdad? Jesús está respondiéndole a Nicodemo algo demasiado importante. ¿Por qué digo yo que es demasiado importante?
Porque dice que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús, ¿qué tan importante es nacer de nuevo? Si no naces de nuevo, no tienes parte conmigo. Es en otras palabras lo que Jesús le está diciendo. Si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. No estarás en el paraíso. Entonces yo creo que este tema es demasiado importante, ¿no creen? Jesús está diciendo algo radicalmente importante. Está diciendo, si realmente no nacemos de nuevo, no podemos estar con Él. No somos salvos. Ahora vamos a entender y ver qué es nacer de nuevo. Tratar de entender qué es nacer de nuevo. ¿Por qué será necesario nacer de nuevo? La Biblia nos enseña, de hecho en Efesios 2, del 1 al 3, lo tenemos ahí en la pantalla. Dice, en otro tiempo, dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce poder sobre los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. La Biblia nos enseña y nos dice que naturalmente nosotros estamos muertos espiritualmente. Nosotros no podemos responder al mensaje de Jesús. Y vean qué interesante, porque Nicodemo tenía un currículum extenso, ¿verdad? Era fariseo, estudioso de la ley, era un hombre que literalmente era admirable y respetable entre los religiosos de la época. Y sin embargo Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús? Todo ese currículum que vos tenés no me impresiona. Todo ese currículum que vos puedes tener o todo lo que vos hagas no es lo que te hace nacer de nuevo. No son tus acciones lo que te hacen nacer de nuevo. Y después más adelante vamos a ver, porque dice que es algo que tiene que suceder en usted y en mí y en Nicodemo para que realmente nazcamos de nuevo. Dice 1 Corintios 2:14, dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Qué nos están diciendo estos dos textos? Yo, para contarles un poco de mi historia, cuando yo tenía 15, 16 años, literalmente le hice la vida imposible a mi mamá y a mi familia. Yo era demasiado fiestero, tomaba muchísimo, empecé a fumar marihuana. En medio de ese proceso de fumar marihuana, me gustaba cruzarme y al final, obviamente mi mamá se dio cuenta y me llevó a un centro de rehabilitación. En el centro de rehabilitación me dieron, obviamente no estaba internado, iba nada más a unas reuniones los sábados con un psicólogo y un montón de gente, que más bien sirvió para hacerme compa de la gente que estaba ahí y fumar con ellos. Tuve gente que me hablaba de Dios un poco. De hecho, en el centro hablaban de Dios y lo único que pasaba por mi cabeza era, qué tontera, qué estupidez. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque estaba muerto espiritualmente. Me hablaban de Dios, leía un pasaje de la Biblia los sábados, ahí donde yo iba. Mi abuelita me llevaba forzado a misa los domingos y nunca pasó nada en mí. Nunca había un interés en mí por cambiar. Sí hubo algunas veces interés en mí en cambiar, no podía cambiar, seguía igual.
se me acercó un amigo a hablarme un poco de la Biblia. Y literalmente lo que dice en este texto de 1 Corintios 2:14, no entendía nada. Decía, más este mae, más pandereta. Me parece demasiado loco que este mae se meta en estas varas. Y eso es lo que se está refiriendo Jesús. Pero es todavía más radical. A mí me parece demasiado relevante para nosotros. Porque Jesús, con lo que está diciendo, significa que hay mucha gente que a veces cree que ha nacido de nuevo y no ha nacido de nuevo. No solamente porque no lo entiende, no solamente porque le parece una locura seguir a Jesús o leer la Biblia o aprender de Él, pero hay gente que viene a la iglesia y no ha nacido de nuevo. ¿Por qué puedo decir eso? Porque eso era Nicodemo. Nicodemo era un hombre estudioso de la ley, era un hombre que no solamente era estudioso, sino que además era practicante. Era de las personas más devotas, de las personas que más hacían, cumplían la ley. Y sin embargo, a esa persona devota, respetable, ¿verdad?, que tenía ese currículum extenso, Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. Y vean qué interesante. Nicodemo reconocía que Jesús venía de parte de Dios. Ojo, qué importante esto. Estudiaba la Biblia y la leía. Reconocía que Jesús era un maestro. O sea, hay gente que posiblemente a veces lee la Biblia, a veces asiste a las reuniones, reconoce que Jesús es un maestro y reconoce que Dios envió a Cristo, como lo hizo Nicodemo, y sin embargo Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. Que no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero me parece demasiado loco, ¿verdad? Lo que Jesús está diciendo, necesitas nacer de nuevo. Vamos a leer los textos que siguen, 4 y 5, de 4 al 6. Dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo, siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua o del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Versículo 6, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Creo que la pregunta de Nicodemo es demasiado buena, ¿verdad? Yo creo que todos se lo hubiéramos hecho a Jesús en ese momento. ¿Cómo, Jesús? Es que yo me tengo que volver a meter en el vientre de mi mamá, volver a nacer. No entendemos lo que Jesús nos está diciendo. Pero literalmente lo que Jesús está diciendo es una nueva vida. Es un milagro que sucede en un evento en nuestra vida donde empezamos a ver un cambio desde lo más profundo de nuestro ser. Mi mamá me llevó a este centro, yo escuchaba mensajes de la Biblia, escuchaba cosas, pero empecé en la universidad a hacerme compa de unos rastas. Entonces me parecía demasiado chiva porque entonces podía surfear, que me encantaba, y no solamente surfear, sino que además de los rastas hablaban de Dios y leían la Biblia. Entonces yo decía, ma, que tuanes, ahora sí me gusta esto, puedo leer la Biblia, puedo hablar de Dios y además fumar marihuana. Y entonces íbamos los miércoles a un grupo que se llamaba en esa época Unidos por Cristo, ya no existe, algunos de aquí fueron. Dentro de este grupo de rastas, no solamente, no todos eran tan rastas, uno de ellos era Rodrigo Fournier, que era el menos rasta de todos, pero le cuadraba el reggae.
Entonces, surfeábamos y íbamos a este grupo los miércoles y algo interesante empezó a pasar. Yo, que nunca había leído un libro en mi vida, de hecho en el colegio lo que hacía era que sentaba a las muchachas o los muchachos nerdos y les ponía a contarme el libro antes del examen de español, porque no lo leía y no sé cómo, por la gracia de Dios pasaba. Y no me gustaba, odiaba leer. Dentro de este camino empezamos a desarrollar un gusto. Algo sucedió en mí, empecé a leer la Biblia. Y mientras leía la Biblia experimenté algo que no podía explicarlo, un gozo, una satisfacción, un entendimiento. Seguía con mi enredo, escuchando reggae, fumando marihuana y yendo al grupo, pero algo estaba pasando en mí. Dentro de ese grupo nunca nadie me dijo, llegas con los ojos rojos, todos los miércoles, o llegas hediondo a marihuana, o la marihuana que lo que estás haciendo es pecado, eso es malo delante de Dios. Nunca nadie me dijo nada. Sin embargo, en poco tiempo, la marihuana dejó de ser importante para mí. Empecé a encontrar algo que era un tesoro tan maravilloso, tan grande, que no necesitaba fumar marihuana, no necesitaba tomar. Y esto es lo que Jesús está hablando del milagro del nuevo nacimiento. De hecho, si leemos el texto que está después de Efesios, ¿verdad? Que decía, ustedes antes estaban muertos en sus delitos, en sus transgresiones, en sus pecados, dicen, los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Esa era mi vida y la de muchos de ustedes. Y Pablo se lo dice a los efesios, básicamente diciéndole, ustedes, asumiendo que han nacido de nuevo, su vida ha sido transformada. Ahorita vamos a ver esto. Ustedes antes, ¿por qué puedo decir que su vida fue transformada? Porque dice, ustedes antes, en otro tiempo, estaban muertos en sus transgresiones y delitos, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Pónganse a pensar mientras leo esto, la historia que les conté un poco mía. Dice, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y vean lo que dice después de este texto. El 4 y el 5. Lo puedes poner, pues no lo tengo aquí. No, Efesios 2, 4 y 5, aquí lo tengo, ya lo encontré, dice, pero Dios, vean qué interesante, ustedes antes estaban muertos, vivían conforme a sus pasiones, sus deseos, y ojo lo que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Esto es lo que se estaba refiriendo Jesús a Nicodemo. Ustedes experimentaron el milagro del nuevo nacimiento. Ustedes experimentaron esta vida que Dios da. Y me encanta porque el Nuevo Testamento, de hecho, yo no sé si ustedes saben, el grupo de los miércoles de adolescentes se llama Zoé. Yo no sé si ustedes sabían, Zoé significa vida en abundancia. Y si ustedes estudian esa palabra, es la misma que está usando Jesús cuando Él dice, ¿verdad? Yo vine a darles vida. Esta misma palabra que utiliza aquí Pablo cuando dice nos dio vida. ¿Qué es Zoé? Es la vida
que Dios milagrosamente imparte en nosotros y que experimentamos un cambio desde lo más profundo de nuestro ser y somos nuevas personas. Para mí una de las mejores descripciones de esto, obviamente lo vemos en muchas partes, vemos la vida de Pablo, ¿verdad? Donde Pablo literalmente perseguía a la iglesia y Jesús se le apareció, lo hizo nacer de nuevo y se volvió alguien que más bien anunciaba este mensaje y dio su vida por este mensaje, ¿verdad? ¿No creen que eso es un cambio de vida? Es una nueva vida, completamente lo que pasó en la vida de Pablo. Y vemos en Mateo 13:44, me encanta este texto porque creo que es una descripción del nuevo nacimiento. Es una parábola que Jesús cuenta. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Ahorita lo voy a explicar un poquito mejor. Dice, cuando un hombre lo descubrió, dice, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de escribir con esta parábola? Jesús básicamente está tratando de revelar lo mismo que estamos viendo, el nuevo nacimiento. Es un hombre que tenía un montón de cosas, que valoraba muchísimo. Y dice que cuando el reino de los cielos fue presentado a este hombre, fue como un tesoro que encontró en ese campo. Y dice, y al descubrirlo, lo volvió a tapar y dice, y vendió todo lo que tenía. ¿Qué era todo lo que tenía? Todo lo que ese hombre era. Todo lo que definía quién era ese hombre desde lo más profundo de su ser. Dice, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Voy a contarles una historia de el hijo de un señor que enseña la Biblia en Estados Unidos, que respeto muchísimo, que se llama John Piper. Dice que él compartía con su hijo el mensaje de Jesús. Y dice que él le decía, mi amor, por favor entendelo. Cristo murió por vos. Cristo murió por vos. Por favor, velo. Y le decía, papi, no tiene sentido para mí, no lo puedo ver. No tiene sentido. Yo entiendo lo que me estás diciendo, que Él murió y todo, pero no tiene sentido para mí. Y dice que meses después, el hijo había ido a un retiro y regresó y le dijo, pa, ahora entiendo, ahora puedo ver lo que me estabas diciendo. Ahora puedo ver ese mensaje que me estabas diciendo con tanta pasión y lo entiendo perfectamente. Y Piper estaba contando esta historia para describir y contarle a la gente, mi hijo experimentó el nuevo nacimiento, experimentó un milagro. Y es un misterio el nuevo nacimiento, porque es algo que no podemos hacer nosotros. No significa que es algo que yo hago y me esfuerzo por hacerlo, sino es algo que Dios hace en mi vida. Y esto es demasiado descriptivo, por eso les cuento un poco de mi historia, porque yo no quería, ¿verdad? A mí me contaban, me llevaban a estas reuniones, me leían la Biblia y yo no quería. Pero Dios hizo algo que todo aquello que me parecía sin sentido, no me gusta, no quiero tener parte con eso, ahora es lo que más amo, ahora es lo que quiero perseguir, ahora es lo que quiero leer, ahora es lo que quiero amar. Y esa es la descripción que nos hace el Nuevo Testamento de lo que significa nacer de nuevo. No se trata de hacer, se trata de ser. Esa es la diferencia de religión, ¿verdad? ¿Qué me dice la religión a mí? Me dice, tenés que hacer esto, esto y lo otro. ¿Y qué me enseña Jesús? Tenés que ser una nueva persona. Hay una historia chivísima de San Agustín. San Agustín fue de los padres de la fe. Y dice, contaba su historia antes de conocer a Jesús. Dice que él era una persona adicta al sexo. Y dice que después Dios transformó su vida, nació de nuevo y fue un pueblo que él solía visitar
y dice que se le apareció una mujer con la que él siempre se veía en ese pueblo y tenía sus aventuras. Y dice que entonces empezó a hablar con ella, obviamente de una manera dulce, de una manera gentil, siendo muy buena gente con ella, pero era un poco como diferente. Entonces dice que terminó la conversación, la mujer empezó a caminar y cuando empezó a caminar se puso a pensar, pucha, ¿será que me habrá confundido con alguien más? Qué raro. Y entonces mientras pensó que pues, me habrá confundido con alguien más, no, le voy a decir que soy yo, y se devolvió y le dice, Agustín. Y entonces él se dio vuelta y ella fue donde él y le dijo, Agustín, Agustín, pero soy yo. Y le dice San Agustín, sí, pero yo no soy quien era antes. Ya no soy yo. Y me encantó esta historia, porque literalmente eso fue lo que pasó en lo que vamos a ver ahorita, lo que va a pasar en la vida de Nicodemo eventualmente. San Agustín experimentó el nuevo nacimiento, experimentó una nueva vida. Dice Juan capítulo 1, creo que esto ya habíamos pasado, no recuerdo si Rodrigo lo comentó. Juan 1, 12 y 13 dice, mas a cuantos los recibieron y los que creen en su nombre, dice, les dio el derecho a ser hijos de Dios. Y dice, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Me encanta porque lo que está diciendo Juan es que no es un deseo mío, no es que yo digo, yo quiero nacer de nuevo, o no es, bueno, porque dice, no nacen por la sangre, no es porque mi mamá es cristiana y porque mi papá también, entonces ya yo nací de nuevo, sino dice que es algo que Dios realiza, sino que nacen de Dios. Es un evento que Dios hace en nuestra vida. ¿Cómo evidenciamos el nuevo nacimiento en nuestra vida? Dice Tesalonicenses 1, del 4 al 5. Dice, hermanos, amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio no llegó solo con palabras, sino con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. ¿Qué está diciendo Pablo a los tesalonicenses? Les está diciendo una evidencia de que ustedes han nacido de nuevo. Una evidencia es que el mensaje que ustedes escuchan trae profunda convicción a ustedes. Yo me acuerdo cuando yo fui en todo este trayecto de mi testimonio, yo recuerdo que uno de los eventos que transformó mi vida fue un campamento que fui yo en el 2003. Creo que ese fue el evento donde Dios realmente hizo ese milagro de nuevo nacimiento en mi vida. Y recuerdo que en ese momento, me acuerdo que era en octubre del 2003, en la cumbre, Dios hizo algo tan maravilloso en mi corazón. Yo me recuerdo que llegué a mi casa de vuelta, la caja de cigarros que tenía la hice a un lado, agarré la computadora, la encendí, borré toda la pornografía que tenía. Desde ese momento no veo pornografía. Y recuerdo que después de ese momento, solo una vez más, una vez caí en fumar marihuana, pero a partir de ahí nunca más. Cuando yo veo este evento y cuando yo veo esto, la única explicación que tengo es que Dios hizo algo en mi corazón. Dios hizo algo que aquello que era demasiado atractivo para mí dejó de ser atractivo. Y esto es una de las características, ¿verdad? El mensaje que yo recibí en ese fin de semana trajo tan profunda convicción en mí que hizo que literalmente yo fuera una nueva persona, que tuviera afectos diferentes. Recuerdo que
mis amigos del colegio, después de verme semanas después, no me podían creer, porque yo obviamente en el colegio era un desastre, y hacía un montón de tortas con ellos. Entonces me decía, mae, esta hora se le va a pasar rápido. Y después pasó meses y seguí igual, caminando con el Señor. Y después del tiempo, obviamente algunos me dijeron, mae, yo creí que eso era puro cuento, mae. Mis tatas me habían dicho más bien que me tenían prohibido andar con vos, me decían. Pero más bien ahora quieren que ande con vos. Y eso es lo que quiero transmitir. Es una nueva vida. A veces creemos que venir a Dios es entregar esto por aquí, entregar esto por allá, ¿verdad? Hacer Dios parte de mi vida, pero creo que el mensaje no es hacer Dios parte de mi vida. Lo que Jesús quiere es nuestra vida completa. C.S. Lewis me encanta lo que dice, porque dice la manera cristiana, creo que lo tenemos ahí un quote, dice, la manera cristiana es diferente. Dice, difícil y fácil, ¿verdad? A veces. Pero Cristo nos dice, dámelo todo. Dice, no quiero mucho de tu tiempo, o mucho de tu dinero, o bastante de tu trabajo. Te quiero a ti. No vine a atormentar el yo natural, sino que vine a matarlo. No quiero medidas a medias. Dice, no quiero cortar una rama por aquí, una rama por allá. Quiero traerme todo el árbol abajo. Dice, entrégame el ser completo, todos los deseos que pueden parecer inocentes como los que son bien malvados. Dice, y yo te daré un nuevo ser en lugar de este. De hecho, yo te daré a mí mismo. Mi propia voluntad se convertirá en la tuya. Qué buen quote, ¿verdad? Qué buena frase. Porque literalmente lo que C.S. Lewis está tratando de escribir es el nuevo nacimiento. Y me encanta cómo termina, porque dice, la voluntad mía, la voluntad de Jesús dice, mi voluntad se convertirá en la tuya. Y eso fue lo que Dios empezó a hacer en mi vida. Y es lo que Dios ha empezado a hacer en muchos de ustedes. Esta semana se me acercó Sergio y me hace, mae, qué increíble este mae, me está hablando de alguien de Supernova. Pucha, yo puedo ver demasiado que Dios hizo algo radical en la vida de él. Porque venía aquí con la novia, se acostaba con la novia, y Dios en una semana literalmente transformó su vida, le terminó la novia y ahora es una persona apasionada por seguir a Dios y servirle a los demás. Dice, no es la persona que yo conocía, es una nueva persona. Hace poco estaba hablando con una amiga y me contaba lo mismo, ¿verdad? Que ella estaba mal, estaba haciendo cosas indebidas, pero que no se sentía mal, pero que ella quería cambiar y que le decía a Dios, Señor, por favor, ayúdame a ver esto, porque no entiendo, no me siento mal de lo que estoy haciendo. Y dice que semanas después lo volvió a hacer y dice que se sintió tan mal que se arrodilló y lloraba y no podía dejar de llorar y lloraba y lloraba y lloraba, dice, y a partir de ahí nunca más lo volví a hacer. Dice en el versículo 5, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué se está refiriendo Jesús cuando dice quien no nazca del agua? El agua tenía una connotación de arrepentimiento, ¿verdad? Juan el Bautista estaba hablando siempre cuando empezó a predicar, cuando empezó a llamar a la gente a arrepentirse, el bautizo que tenía Juan el Bautista era un bautizo de arrepentimiento, era un bautizo de cambio, de transformación, de reconocer mis pecados.
Y esta historia, por ejemplo, esta historia que les di de mi amiga es literalmente eso. ¿Verdad? Jesús está diciendo, el nuevo nacimiento va acompañado de arrepentimiento. Va acompañado no solamente de un cambio de vida, sino además de aquello que yo amaba, dejo de amarlo. Aquello que era el pecado en lo que yo me aferraba y disfrutaba tanto, ya no lo disfruto. Y quiero empezar a disfrutar y caminar en otra dirección. De hecho, arrepentimiento es en griego un cambio de mente que lleva a actuar completamente diferente. Y Jesús literalmente le está diciendo a Nicodemo, te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu, del milagro de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Otra señal que podemos ver, que la Biblia me enseña, que cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento tenemos, no solamente es esa convicción profunda, es el arrepentimiento en nosotros, es la transformación y el cambio de vida, sino que además nuestro amor por las demás personas. Dice 1 Juan 3, 14 y 15, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Ojo cómo lo describe Juan. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿De qué está hablando Juan? Del nuevo nacimiento, de la nueva vida. De hecho, si ustedes leen todo el capítulo 3, 1 Juan habla muchísimo del nuevo nacimiento. De hecho, ahorita vamos a agarrar otro texto. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida. ¿Qué otra manera lo expresa? ¿De qué otra manera lo expresa Juan? Dice, ¿cómo pueden ustedes decir que aman a Dios quien no ven si odian a su hermano que ven? Y esto es impresionante, porque cuando hemos nacido de nuevo, empezamos a amar con el amor que hemos recibido. Empezamos a perdonar como Dios nos ha perdonado. Una de las historias más impactantes que yo vi en la tele, en un programa, estos programas de National Geographic o Discovery Channel, donde hablaban de psicópatas que mataban a asesinos en serie, que mataban a un montón de mujeres. Resulta que estaba este hombre en Estados Unidos que había matado como 27 mujeres. Y estaba en el juicio, le habían agarrado, estaba en el juicio y el juicio era durísimo para él, ¿verdad? Él tenía su corazón súper endurecido y literalmente pasaba uno y le decía de todo, ¿verdad? Le decía, vos acabaste con de las personas que más amaba, vos sos, lo empezaba a insultar, le empezaba a decir un montón de cosas para que se sintiera horrible de lo que él había hecho. Y dejaba a este de decirle y llegaba otro y empezaba con lo mismo. Y literalmente el asesino, el psicópata, no cambiaba su cara, fría, sin moverla. Y en eso se levanta un señor, tal vez alguno vio esta escena, se levanta un señor con barba, con un bastón, y le dice, mataste a mi hija, que amaba. Era un tesoro para mí. Y le dice, pero yo te perdono, como Cristo me perdona a mí. Si Cristo me perdona a mí, con todos mis pecados, yo te perdono a vos. Y ese hombre que estaba frío, que no movía su cara, le empezaron a salir lágrimas de sus ojos. ¿Qué veo en esta persona? Un milagro, algo sobrenatural, algo que no puede producir el ser humano, algo que solo Dios puede crear en nosotros, algo que solo Dios puede traer en nosotros. Entonces vemos que nuestro amor por nuestros hermanos y por los demás es una señal de que hemos nacido de nuevo. Yo he tenido momentos en el trabajo, antes trabajaba en Procter & Gamble, tenía
una persona que me entrenaba, que me hacía la vida imposible. Y literalmente creo que ella creía que yo iba a serruchar el piso o no sé qué. Y Dios me ponía, ore por ella. Algo que en mi naturaleza no existe, que no puedo producir yo. Y mientras llegaba y le decía, Señor, no puedo entender por qué tengo que orar por ella, si me hace las cosas que me hace, pero bueno, voy a orar. Y Dios empezó a cambiar mi corazón hacia esa persona. Empezaba a tener afectos diferentes, tenía un cariño diferente. Ya no la veía con el odio que la veía. ¿Pero por qué experimenté eso? Porque el Espíritu de Dios estaba viviendo en mí, porque había nacido de nuevo, porque simplemente atendí lo que la Biblia me enseña. Tenía esa profunda convicción que recibió los tesalonicenses al escuchar la palabra y la empecé a poner en práctica. Y empecé a experimentar ese amor. Ahora, esto es importante porque algunos de ustedes tal vez se pueden sentir, pucha, a mí me cuesta demasiado varo amar a ciertas personas. Y no sé si entonces no he nacido de nuevo. Yo creo que es una práctica de venir a Dios y pedir que nos cambie, que nos transforme. Y en esa práctica entendemos cómo Dios, en lo que no tiene sentido, nos empieza a dar afectos y cariño hacia cosas que antes no teníamos. Y por último, otra señal de que hemos nacido de nuevo es no practicar el pecado. Primera de Juan 3, del 9 al 10. Dice, ninguno que haya nacido de Dios, ¿de qué está hablando Juan? Del nuevo nacimiento. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Creo que en ese no puede estar más claro que está hablando del nuevo nacimiento, ¿verdad? Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano, lo vuelve a decir. Ahora, ¿qué es no practicar el pecado? No practicar el pecado no es no pecar. Hay algo que está demasiado claro. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Todos los que estamos aquí fallamos todos los días. Es más, si usted se esfuerza por no pecar y dice, me voy a quedar sentado en una silla y no voy a hacer nada hoy, ya eso es pecado, ¿verdad? De omisión, no hizo lo que tenía que hacer. Entonces es imposible que no pequemos. Todos pecamos. Todos hacemos lo malo. Nuestra naturaleza es pecaminosa. No significa que porque hemos nacido de nuevo no pecamos. Pero lo que Juan está diciendo es, si hemos nacido de nuevo, no practicamos el pecado. No caemos en aquellas cosas que sabemos que están muy mal y sigo cayendo y me hago esclavo del pecado. El caso mío es un poco particular y quería aclarar eso. No significa que si usted cae en fumar marihuana o en fumar o en tomar, no ha nacido de nuevo, no significa eso. Creo que cuando hemos nacido de nuevo hay convicción. Les voy a contar un ejemplo. Yo tengo un amigo, hace 2 años hablé con él, estaba ya yendo a unas reuniones como estas, y él me contaba que pasó 1 año y medio lejos del Señor. Pero esta persona había nacido de nuevo. Y me decía, Varo, no podía pecar tranquilo. Y eso es lo que está diciendo Juan, ¿verdad? Dice, no lo tengo aquí en ese texto, pero una parte de Juan, de 1 Juan, de los textos que siguen, lo pueden leer ustedes, dice, no puede practicar el pecado, dice, porque la semilla de Dios está en él. Hablando del Espíritu Santo. Cuando hemos nacido del pecado, cuando hemos nacido de nuevo, no puedo pecar tranquilo. Hay algo dentro de mí que caí en algo y me siento fatal, pésimo, no puedo seguir.
no significa que no voy a caer, pero significa que si caigo, hay una convicción dentro de mí que me dice está mal. El Espíritu Santo me está diciendo no hagas esto. Y trato de seguirlo haciendo y no puedo. Y esto, yo les cuento un poco mi testimonio. Hay hombres aquí que han nacido de nuevo que caen en pornografía. Mujeres también, o en masturbación. Y no significa que no hemos nacido de nuevo. ¿Por qué nos damos cuenta que hemos nacido de nuevo? Porque nos sentimos fatal. Queremos salir de eso. Queremos luchar para que nos saquen de ahí. Y esa es la gran diferencia de no haber nacido de nuevo y de nacer de nuevo. Y eso es la diferencia que Juan está diciendo, practicar el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Es, sé que está mal, lo hago, pero no importa. Sigo haciéndolo y sigo haciéndolo, no importa. Y voy a la iglesia, no importa. Pero cuando he nacido de nuevo, caigo y posiblemente tenemos adicciones. Una adicción es dificilísimo de salir, pero nos sentimos fatales. Le pedimos, Señor, quítame esto, cámbiame, transfórmame. Hay convicción dentro de nosotros. Eso es lo que no veíamos en la vida de Mickey Cohen, ¿verdad? Mickey Cohen seguía, decía, no, ma, yo quiero ser gángster para Cristo. Vamos a ir terminando. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es un milagro que sucede en nosotros, que Dios realiza. El texto que sigue no lo voy a leer ni me voy a meter mucho ahí, pero ocupo irme un toquecito para entender lo que Jesús está tratando de decirle a Nicodemo. El texto es de los textos más famosos que encontramos en el libro de Juan y en la Biblia. En el contexto de toda esta conversación, lo que sigue es cuando Jesús le dice un versículo, el más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Creo que muchos no lo sabemos. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué estaba tratando de hacer en resumen Jesús con Nicodemo? Le estaba diciendo, Nicodemo, no es tu religión, no es tu currículum, no es lo que vos hagas, no es cuántas veces asistas a las reuniones, es poner la fe en Cristo Jesús, lo que te hace nacer de nuevo. Es rendir tu vida a Cristo Jesús, es poner la fe en el evento que Jesús realizó y saber que nada de lo que yo hago produce salvación, sino lo que Jesús hizo es lo que me salva. Y pongo mi confianza en eso. ¿Y qué es poner mi confianza? Es depositar mi vida, como dijo C.S. Lewis, es dejar que todo el árbol se venga abajo y Jesús lo tome. Toda mi vida. Pongámonos de pie. Dice, voy a contar una historia para ir cerrando. Alexander White era un predicador escocés que contó una historia muy interesante. Y con esto quiero cerrar, porque nos va a ayudar a entender este mensaje mejor. Dice que Alexander White era un predicador escocés del siglo XIX. Y dice que se le acercó un hombre de su iglesia y le dijo, pastor, es que hay un evangelista que anda ahí predicando y está diciendo que el doctor Hood Wilson, obviamente en Escocia todos los pastores son doctores, son PhD, entonces que era un amigo de él, le dice, está diciendo el evangelista que el doctor Hood Wilson no era cristiano. Cuando el pastor Alexander White escuchó esto, brincó de su silla y exclamó, el bandido del doctor Wilson no se ha convertido. Y luego el hombre continuó,
Y eso no es todo, le dice el hombre de la iglesia. Él dijo que tampoco usted se había convertido. Y el doctor White se sentó de vuelta en su silla y se puso las manos en su rostro. Y luego de un buen silencio le dijo: amigo, déjame, amigo. Necesito examinar mi corazón.